Hola, bienvenidos a Ventana Europa. Soy Laura Garzón Rincón. Comencemos. La diplomacia no rinde frutos en la guerra en Ucrania. Rusia se vio sorprendida por la llamada Operación Telaraña, un ataque de más de 100 drones organizado desde Kiev contra bases aéreas rusas que acabó con parte de la flota aérea estratégica de Moscú. Además, atacaron con explosivos submarinos el puente que conecta a Crimea con Rusia, provocaciones a las que el presidente ruso advirtió que prepara una respuesta en una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Raspando, Polonia gira a la ultraderecha. El nacionalista Karol Nawrocki logró vencer por menos de un punto porcentual a su rival, el proeuropeo Rafał Trzaskowski. La juventud polaca fue decisiva en la segunda vuelta presidencial tras el acuerdo logrado entre Nawrocki y el líder de extrema derecha Sławomir Mencen. Un voto castigo para el proeuropeo primer ministro Donald Tusk. Se revitaliza la relación entre Francia y Brasil. La reunión entre Emmanuel Macron y Lula da Silva en París consolidó una alianza estratégica en áreas clave como el medio ambiente y la defensa. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue el protagonista del encuentro. Lula le pidió a Macron abrir su corazón para concluir el tratado, un acuerdo que el mandatario francés se rehúsa a firmar. La diplomacia no rinde los frutos esperados. Kiev atestó un golpe sin precedentes y amplio contra Moscú. Más de 100 drones ucranianos atacaron bases aéreas dentro de territorio ruso. Su objetivo, los bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear. La operación se gestó durante 18 meses, según Kiev. Además, los ucranianos reivindicaron un asalto con explosivos submarinos contra el puente que conecta a Crimea con Rusia, construido luego de la anexión de esa península ucraniana por parte del Kremlin en 2014. No en vano, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que respondería a los ataques ucranianos, según reveló el mandatario estadounidense Donald Trump, tras una llamada telefónica entre ambos y que, como suele ser costumbre, deja más dudas que respuestas sobre un posible alto el fuego entre Kiev y Moscú. Veamos más en el siguiente informe. En la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, el puente ferroviario y de carretera que conecta con territorio ruso fue blanco de un nuevo atentado. Ucrania reivindicó haber atacado el puente de Kerch, inaugurado por Vladimir Putin en 2019 con explosivos submarinos. Una estrategia de presión máxima que Kiev parece haber iniciado el domingo cuando drones ucranianos impactaron decenas de aviones de guerra rusos, incluidos bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear, en lo que se conoce como la Operación Telaraña. Pero la guerra se vive en ambos bandos. Los bomberos terminan de extinguir el incendio en varios vehículos después de un ataque ruso en la ciudad de Sumy, noreste de Ucrania. Los servicios de emergencia rescatan a los sobrevivientes. Para algunos ya es demasiado tarde. Un día después de la segunda ronda de negociaciones directas entre rusos y ucranianos, Rusia lanzó múltiples ataques en toda Ucrania, desde Sumy y Kharkiv en el norte hasta Odessa en el sur. El Kremlin dijo el martes que Rusia había iniciado una investigación oficial sobre los ataques con drones ucranianos del fin de semana. En cuanto a las negociaciones, Moscú no prevé avances inmediatos, pero asegura que seguirá trabajando para lograr un acuerdo. El tema del acuerdo es increíblemente complejo y tiene muchos matices. Ayer vieron el texto del proyecto de memorándum entregado a la parte ucraniana. Un memorándum con líneas rojas para Ucrania, que exige un encuentro de alto nivel para poder avanzar en las negociaciones. Sin embargo, la paz en Ucrania sigue estando lejos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin. Trump reveló que Moscú responderá a los recientes ataques ucranianos contra Rusia. Acabo de terminar de hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. La llamada duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hablamos del ataque a los aviones rusos atracados por Ucrania, así como de otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a la paz inmediata. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. La llamada evidencia un fracaso en la idea de Trump que pretendía dar fin a la guerra en Ucrania antes de sus primeros 100 días de gobierno. La ultraderecha sigue pisando firme en Europa. Karol Nawrocki, nacionalista, logró una ajustada victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Polonia.
Nawrocki obtuvo el 50,89% de los votos en una carrera muy reñida contra el alcalde liberal de Varsovia, Rafał Trzaskowski, que obtuvo el 49,11%, unos resultados que evidencian la división en Polonia. La juventud polaca fue decisiva en el triunfo de Nawrocki, ya que los jóvenes se inclinaron por el nacionalista, quien firmó un conjunto de 8 puntos propuestos por Sławomir Mencen, uno de los líderes de la coalición de extrema derecha Confederación Libertad e Independencia, y quien obtuvo un 14,8% del total de votos en la primera vuelta presidencial. El nuevo gobierno de Nawrocki pone en peligro varias de las propuestas proeuropeas del primer ministro Donald Tusk, quien se vio obligado a convocar un voto de confianza en el Parlamento, y esto marca un retorno a las políticas nacionalistas y conservadoras a nivel nacional e internacional. Con su lema Polonia primero, Karol Nawrocki deja pocas sorpresas para el futuro de su política exterior. No se puede calificar al conservador de antieuropeo, pero su victoria sí representa un golpe a la agenda reformista del gobierno proeuropeo. Los presidentes polacos tienen el poder de veto sobre la legislación, que solo puede ser anulado por una mayoría de 3/5 en el Parlamento, de la que carece el gobierno. Nawrocki quiere retirarse del Pacto de Migración y del Pacto Verde de la Unión Europea. No permitiré que la seguridad de los polacos y polacas se vea amenazada por los inmigrantes ilegales, que nuestra vida económica y empresarial se vea amenazada por la introducción del euro. No aceptaré que se firmen nuevos tratados de la Unión Europea y que Polonia pierda su soberanía en muchos ámbitos de la vida social. Nawrocki también ha prometido favorecer a los polacos frente a otras nacionalidades, incluidos a los refugiados de la vecina Ucrania. Desde la invasión a gran escala de Rusia, Polonia ha gastado más de 3.500 millones de euros en ayuda a Kiev, una cifra que representa casi el 5% del PIB. El ultranacionalista apoya la continuación de la ayuda, pero está en contra de que Ucrania entre en la OTAN, por temor a que la alianza se vea arrastrada a una guerra con Moscú. No es de extrañar que Polonia sea tan sensible a la situación en Ucrania. Comparte frontera no solo con el país devastado por la guerra, sino también con Belarus, amiga de Moscú, y con el enclave ruso de Kaliningrado. Aunque cuenta con uno de los mayores ejércitos activos de la Unión Europea, reforzar sus propias defensas también es una prioridad para Nawrocki. Al igual que su rival político, se comprometió a destinar el 5% del PIB a la defensa. Esta iniciativa se produce en medio de la preocupación de que Polonia y Europa ya no puedan contar con la protección de Estados Unidos. A principios de año, Estados Unidos declaró que trasladaría a Polonia las tropas estacionadas cerca a la frontera con Ucrania. Una preparación para la guerra. Así anunció el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, su compromiso para realizar un aumento significativo en su gasto en defensa, marcando el mayor incremento sostenido desde el final de la Guerra Fría. Entre sus planes está construir hasta 12 nuevos submarinos de ataque y la adquisición de hasta 7.000 armas de largo alcance de fabricación británica. Starmer argumentó que su decisión corresponde a la creciente agresión rusa, cuyas acciones imprudentes aumentan el coste de la vida en nuestro país. La medida responde también a las presiones desde Estados Unidos y la OTAN, que instan a los países miembros a aumentar su gasto en defensa en un 5%. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Luisa Pulido desde Londres. La estrategia de defensa británica para los próximos 10 años busca disuadir a Rusia de un posible ataque militar al suelo británico y además le hace un guiño amistoso a Estados Unidos el presidente Trump, quien por años ha insistido en que los países europeos deben aumentar sus recursos para su propia protección. El primer ministro Keir Starmer no ahorró calificativos para asegurar que Rusia es la gran amenaza a la seguridad británica y dijo que este país está listo para enfrentarla, para responder. Por ello anunció que se construirán 12 submarinos de ataque de propulsión nuclear con apoyo de los Estados Unidos y de Australia, que deben estar listos para el 2030. Se invertirán más de 8.000 millones de dólares en restablecer la munición por la cantidad de munición que ha sido destinada para Ucrania. Los expertos han advertido que este país está en una guerra virtual contra Rusia por la cantidad de recursos militares y de munición que ha destinado para esta.
Se construirán 6 nuevas fábricas de armas en este país que crearán por lo menos 10.000 nuevos puestos de trabajo especializados. Se aumentará y mejorará la capacidad de drones, tendrá escudos defensivos para protegerse de ataques con misiles. Los expertos han advertido que esta estrategia es importante y debe implementarse lo más pronto posible, pero la gran pregunta que surge es de dónde saldrán esos recursos para cumplirla, dado que las finanzas públicas todavía están en rojo. Una bocanada de aire para la relación bilateral entre Francia y Brasil. Emmanuel Macron recibió en París, con todos los honores, a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. La visita se produjo en plena oposición en Francia al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Lula instó a Macron a reconsiderar su postura crítica, mientras el mandatario francés reiteró que el pacto necesita modificaciones antes de poder ser aprobado. El discutido acuerdo busca crear una de las mayores zonas económicas del mundo y pretende eliminar buena parte de los aranceles entre las partes para facilitar el comercio bilateral. Eu ao assumir a presidência, mandato de 6 meses. Pronto asumiré la presidencia del Mercosur. El mandato es de 6 meses y quiero que sepas que no dejaré la presidencia del Mercosur sin concluir el acuerdo con la Unión Europea. Así que, estimado amigo, abre tu corazón a la posibilidad de firmar este acuerdo con nuestro querido Mercosur. Así que sí, queremos abrirnos, queremos más comercio, pero tenemos que respetar a nuestros agricultores y respetar la coherencia de nuestras ambiciones, porque si no, el hecho de que Europa quiera defender el clima no servirá para nada. Más le valdría cerrar todas sus industrias y todo el sector agrícola, porque importaría cosas que se producen con peores prácticas que en casa, y pondría trabas a los agricultores que al final ya no tendrían mercado. Así que sí, hay que mejorar este texto. Colapsó el gobierno en Países Bajos. El Partido por la Libertad, PBB, liderado por el ultraderechista Geert Wilders, abandonó la coalición de gobierno, generando así una crisis institucional, con la dimisión del gobierno y la convocatoria a elecciones anticipadas. El PBB era hasta entonces el mayoritario en una coalición de 4 formaciones conservadoras, después de ganar los comicios en noviembre de 2023. La coalición siempre tuvo tensiones, especialmente por las propuestas de Wilders en materia de inmigración, razón por la cual Wilders decidió retirarse de la alianza gubernamental. Wilders anunció su intención de postularse nuevamente a primer ministro en las próximas elecciones, buscando consolidar su poder y llevar a cabo su agenda política de extrema derecha. Una apuesta que no está claro que resulte. En Hungría, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán decidió posponer la votación de un polémico proyecto de ley que busca regular y potencialmente restringir o cerrar organizaciones, incluidos medios de comunicación y ONG, que reciben financiación extranjera y que sean consideradas amenazas para la soberanía y cultura de Hungría. La llamada ley de transparencia en la vía pública ha sido criticada, ya que se podría utilizar para silenciar voces críticas y restringir la libertad de expresión y asociación. Incluso la Comisión Europea y el Consejo de Europa han expresado su preocupación, señalando que la ley podría violar principios fundamentales de la Unión Europea. De acuerdo con el líder del partido parlamentario Fidesz, se habían presentado tantas propuestas en relación con el proyecto de ley en las últimas semanas que se vieron obligados a aplazar el debate hasta la sesión del Parlamento en el otoño boreal. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Quédense aquí en France 24 y en France24.com.